Mi esposa olvidó nuestro aniversario, así que yo olvidé recogerla del aeropuerto. Soy un hombre de 23 años, casado con Sara, de 25. Llevamos 5 años juntos. Y, sinceramente, estoy llegando a mi límite. Estoy seguro de que no soy el único que ha pasado por algo así, pero necesito desahogarme. Déjenme ponerlos en contexto. Es nuestro 5º aniversario de bodas. Uno pensaría que después de 5 años de matrimonio, un pequeño reconocimiento a esta etapa sería algo seguro, ¿verdad? Quiero decir, lo mencioné sutilmente durante semanas, dejando caer pistas como «No puedo creer que llevemos casados 5 años, el tiempo vuela». O «¿Crees que haremos algo especial para nuestro aniversario este año?». Ella asintió y dio sus respuestas distraídas de siempre. Nada importante, ¿cierto? Supuse que estaba ocupada. Pero llegó el día y fue como cualquier otro. No dijo una palabra, ni siquiera preguntó qué había planeado. No hubo flores, ni cena, ni nada. Absolutamente nada. Quiero decir, cada año me había esforzado por hacer que nuestro aniversario fuera especial. Planeé cenas sorpresa, le escribí cartas llenas de sentimientos, organicé pequeños regalos pensados. Traté de hacerlo especial, pero en los últimos años sentí que era el único que hacía un esfuerzo. Entonces lo mencioné. Dije algo como, bueno, supongo que no vamos a celebrar hoy, y ella simplemente se rió como si no fuera importante. Dijo, oh, haremos algo después, no te preocupes, pero ese después nunca llegó. Fue como si el día simplemente pasara sin que ella lo recordara. Me sentí herido, no sé cómo explicarlo de otra manera. Estaba frustrado. He dado tanto en este matrimonio y sin embargo, aquí estoy, solo en nuestro aniversario, simplemente olvidado. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar. Esa misma semana, ella tenía un viaje de negocios. Debía volar el 14 para trabajar y regresar la noche siguiente. Como de costumbre, me pidió que la recogiera del aeropuerto. Al principio dudé. Le había estado lanzando pequeñas indirectas pasivo-agresivas, pero parecía que no le importaba. Ella seguía bromeando sobre lo cansada que estaba por el viaje, sobre cómo no podía esperar para llegar a casa, pero no reconocía en absoluto nuestro aniversario. Seguía hablando de trabajo como si todo estuviera bien. Dejé que la frustración se acumulara. Sinceramente, estaba cansado de intentar comunicarme con ella. Yo siempre hacía todo el trabajo, hacía que cada día especial fuera memorable, mientras que ella siempre estaba demasiado distraída u ocupada. Así que esa noche, después de dar vueltas en la cama durante horas, decidí hacer algo al respecto. No iba a recogerla del aeropuerto. Tomé esa decisión en ese momento. No iba a recompensar su indiferencia hacia mí. Tal vez, si dejaba de ser tan complaciente, ella se daría cuenta de cuánto me daba por sentado. No le mandé mensajes, no la llamé, no hice nada. Cuando me envió el mensaje habitual con los detalles de su vuelo, la hora, la puerta de llegada, etc., ni siquiera respondí. Ni siquiera lo reconocí. Se sintió liberador no preocuparme por un momento. Pasé el día haciendo mis cosas, tratándome como me merecía sin pensar en el vuelo de Sara o su regreso. Alrededor de las 8 p.m. recibí un mensaje de ella, luego otro y otro. Comenzó a llamarme una y otra vez, lo ignoré. Parte de mí se sentía culpable, pero la mayor parte de mí sentía una extraña sensación de satisfacción. Sara estaba varada en el aeropuerto sin que nadie la recogiera, y yo ya no iba a ser el esposo servicial. Podía arreglárselas sola. Finalmente, una hora después, tras ignorar sus llamadas durante lo que se sintió como una eternidad, le envié un mensaje. Oh, lo siento. Totalmente olvidé que necesitabas que te recogiera. A veces pasa. Admito que fuese un poco mezquino, no estoy orgulloso de eso. Pero después de 5 años de poner siempre sus necesidades primero, finalmente exploté. Las palabras se sintieron casi dulces, llenas de ironía. Sabía que la harían enfurecer, y eso fue exactamente lo que pasó. El siguiente mensaje que recibí fue una serie de reclamos enfadados, llamándome mezquino e irresponsable. Ella me dijo que estaba exagerando, que estaba siendo infantil. No me importó, las siguientes horas fueron un borrón. Finalmente, de alguna manera, llegó a casa, y cuando entró por la puerta había una frialdad en el aire. Apenas me reconoció. Seguía enojada, enfurruñada, y yo simplemente ya no me importaba. Me fui a la cama temprano esa noche, dejándola con sus pensamientos. Al día siguiente no fue mejor. Sara ni siquiera se disculpó. Dio la misma excusa de siempre sobre lo estresante que era el trabajo, que simplemente perdió la noción del tiempo, pero yo no estaba dispuesto a aceptarlo. Ya no iba a dejar que ella barriera todo bajo la alfombra. Quería escucharla admitir que se equivocó. Quería que se diera cuenta de lo que había hecho, pero a medida que pasaban los días, no podía quitarme la sensación de que nada iba a cambiar. Así que la dejé con su enojo. ¿Y yo? Bueno, sentí una extraña mezcla de culpa y satisfacción. No estoy seguro de a dónde nos llevará esto, pero no puedo volver a cómo eran las cosas antes. Algo tiene que cambiar.
Actualización 1. Después de enviarle a Sara ese mensaje sobre haber olvidado recogerla, no supe nada de ella por un rato. Pero vaya, cuando lo hice, no fue nada agradable. Comenzó a enviarme mensajes de texto y a llamarme una y otra vez. Ignoré cada uno de ellos. Parte de mí quería dejarla reflexionar, así que mantuve mi teléfono en silencio mientras pasaban las horas. No iba a apresurarme a recoger los pedazos cuando ella había sido quien me ignoró durante tanto tiempo. No fue hasta las 10 de la noche cuando finalmente cedí y revisé mi teléfono. Había perdido unas 15 llamadas y al menos 20 mensajes de texto. La mayoría eran una mezcla de reclamos, llamándome mezquino, irresponsable e infantil. Estaba furiosa. El mensaje que más destacó fue uno que decía: ¿de verdad tenías que dejarme varada? ¿Así es como me tratas después de todo lo que he hecho por ti? No iba a dejarme arrastrar por ese chantaje emocional. En lugar de eso, respondí con calma: tal vez ahora sepas cómo se siente ser olvidado. No añadí nada más. Sabía que cualquier explicación adicional sería en vano. Sara intentó defenderse lo mejor que pudo. Su respuesta fue típica: lo siento, ¿de acuerdo? Pero he estado ocupada con el trabajo. No quise olvidar el aniversario. Sabes lo estresantes que han sido las cosas últimamente. Era la misma excusa de siempre: el estrés del trabajo. Pero esta vez no iba a funcionar. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. Después de un rato, finalmente entendió el mensaje. Pero no fue hasta la mañana siguiente cuando me enteré de lo mal que le había afectado toda la situación. Sara esperó en el aeropuerto más de 3 horas. Aparentemente, intentó llamarme cada media hora durante ese tiempo. No pudo conseguir un taxi de inmediato porque no quería gastar dinero en uno. Eventualmente, se rindió y llamó a uno. Pero cuando llegó a casa, ya pasaba de la medianoche. Cuando entró por la puerta, no la saludé ni intenté iniciar una conversación. Ni siquiera me miró. Simplemente pasó junto a mí y dejó su maleta en el suelo. Estaba claro que seguía enfadada. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Intentó hablar, por supuesto, pero no fue una conversación, más bien un monólogo sobre lo injusto que estaba siendo. «He estado trabajando duro. ¿Y así es como me tratas?», me preguntó. Sus palabras estaban llenas de frustración, pero las excusas ya no me convencían. No me interesaba escuchar lo difícil que era su trabajo cuando sentía que llevaba meses cargando esta relación solo. La primera noche de su regreso fue miserable. No hablamos mucho. La única vez que realmente me miró fue cuando me estaba preparando para ir a la cama. Sentí su mirada, pero no pude decir nada. No iba a dar el primer paso. Al día siguiente, Sara intentó arreglar las cosas, enviándome un mensaje de texto que decía: «He estado trabajando mucho últimamente. Simplemente se me olvidó. ¿Sabes cómo es?». La misma vieja historia, la misma excusa cansada. A estas alturas, era tan obvio que simplemente no lo entendía. Apenas hablamos durante los días siguientes. Cada vez que lo hacíamos, parecía que caminaba sobre cáscaras de huevo. Estaba siendo pasivo-agresiva y yo tampoco iba a ceder. Había dejado claro mi punto y no iba a permitir que me convenciera de que todo estaba bien solo porque decía unas disculpas vacías. La situación empeoró cuando su padre se involucró. Me llamó para preguntarme por qué Sara tuvo que tomar un taxi para llegar a casa. Estaba preocupado, por supuesto, pero parecía más un intento de hacerme sentir culpable. «No puedo creer que la dejaras allí», dijo. «Ha estado trabajando tan duro y la dejaste arreglárselas sola». No sabía cómo responder a eso, así que no lo hice. Dejé que la llamada terminara y simplemente me alejé. Más tarde esa noche, Sara hizo su mejor esfuerzo para disculparse, pero no fue genuina, fue forzada. Casi como si estuviera diciendo lo siento solo para acabar con la tensión. «Supongo que podría haberlo hecho mejor, pero no tenías que dejarme varada», dijo. No hubo una verdadera responsabilidad. No entendió por qué estaba molesto en primer lugar. Solo otra distracción. No iba a conformarme con una disculpa a medias. Le dije: «Puedo superar esto si realmente reconoces lo que estoy sintiendo y comienzas a ser más considerada. No se trata solo del aniversario, se trata de cómo me tratas en general». Su respuesta: me acusó de estar exagerando. Dijo que estaba haciendo un problema más grande de lo que era, pero yo no iba a retroceder. Después de unos días más de silencio y tensión, decidí establecer algunos límites. Necesitaba espacio para enfocarme en mí mismo, así que comencé a dedicarme nuevamente a mis hobbies. Fue un alivio no sentirme obligado a estar constantemente pendiente de sus cambios de humor. Sara no estaba precisamente encantada con esto, pero hizo un último esfuerzo para arreglar las cosas. Reservó una cena para los dos. Dijo que era para compensar todo. No sé si realmente pensó que eso solucionaría todo, o si era un último intento por evitar una verdadera responsabilidad. Pero de cualquier manera, no estaba seguro de si sería suficiente. Aún estaba esperando ver si realmente iba a cambiar. ¿Sería este un esfuerzo genuino o solo otra solución temporal que se desmoronaría en unas semanas? Actualización 2.
Después de todo el incidente del aeropuerto, Sara finalmente decidió intentar arreglar las cosas. Reservó una cena en un restaurante diciendo que era para compensar todo lo que había pasado. No voy a mentir, una parte de mí tenía un poco de esperanza cautelosa. Tal vez, solo tal vez, este sería el momento en que se daría cuenta de cuánto me había lastimado y realmente haría un esfuerzo. Pero, como de costumbre, no fue el caso. El día de la cena, Sara me envió un mensaje alrededor del mediodía para informarme que la reserva era a las 7 p.m. No sentí ninguna emoción al respecto, simplemente estaba siguiendo la corriente. Tal vez era el hecho de que no era el primer intento de arreglar las cosas, o tal vez era esa sensación persistente en mi interior de que esta cena no cambiaría nada. Aún así, me vestí y decidí darle una oportunidad. Al menos por una noche, tal vez las cosas podrían ser diferentes. Llegamos al restaurante y, para mi sorpresa, no era un lugar íntimo y agradable como esperaba. En cambio, era una de esas cadenas genéricas de restaurantes, el tipo de lugar al que vas para cenas casuales cuando no quieres esforzarte demasiado. Ni siquiera era un lugar que me gustara. Ya había dejado claro antes que no era fanático de ese tipo de restaurantes, pero Sara lo había elegido de todos modos. Traté de que no me molestara, pero era difícil no notar la falta de esfuerzo. Parecía que había optado por la opción más fácil, como si ni siquiera se hubiera tomado la molestia de considerar qué me gustaría a mí. La conversación comenzó con incomodidad. Sara inmediatamente empezó a hablar sobre lo estresante que había sido su trabajo, describiendo reuniones, plazos y toda la presión que estaba sintiendo. Ni siquiera intentó reconocer que había olvidado nuestro aniversario o que me dejó tirado en el aeropuerto. Solo hablaba de trabajo. Mencionó algo acerca de que estaba haciendo su mejor esfuerzo y que estaba estresada, pero no pude evitar sentir que estaba perdiendo completamente el punto. No se había disculpado por el aniversario, no se había disculpado por hacerme sentir completamente invisible. Cuanto más hablaba sobre el trabajo, más frustrado me sentía. No era solo que estaba ignorando el problema más grande, sino que parecía que no se daba cuenta de cuánto me había afectado su comportamiento. Y en ese momento me golpeó con más fuerza que nunca. Esto no era un error aislado, era un patrón. Estábamos sentados allí, intentando tener una cena agradable, pero lo único en lo que podía pensar era en lo desconectada que estaba de lo que realmente importaba. Ni siquiera parecía entender por qué estaba herido. No se trataba solo del aniversario, no se trataba solo del aeropuerto, era por todas las pequeñas cosas que había descuidado a lo largo de los años, las sorpresas de cumpleaños que planeé solo, los días festivos que pasamos separados porque estaba demasiado ocupada. Nuestra charla trivial no duró mucho antes de que las cosas empezaran a desmoronarse. Tuvimos un pequeño desacuerdo sobre la comida, pero como siempre se convirtió en algo más grande. Ella se puso a la defensiva, insistiendo en que yo estaba siendo demasiado exigente e ingrato. Intenté explicarle que no se trataba de la comida, ni del restaurante, sino de todo lo demás. Ahí fue cuando todo empezó a salir. Le dije cómo me sentía ignorado, cómo nunca parecía poner ningún esfuerzo real en nuestra relación. Saqué a relucir los aniversarios, los cumpleaños, las noches tranquilas donde me sentía como un personaje de fondo en su vida. Pero en lugar de aceptar algo, Sara simplemente desvió el tema. Empezó a hablar de cómo nadie es perfecto y de que debería apreciar lo que tengo. Y ahí estaba de nuevo, la excusa de siempre. Nadie es perfecto. Esa era la frase que siempre sacaba cuando las cosas se ponían difíciles, y esta vez no fue diferente. Cuando el camarero pasó para preguntar si necesitábamos algo más, simplemente miré a Sara. Su expresión era vacía. Estaba claro que ya ni siquiera estaba escuchando. Hizo un gesto torpe, entregándome una pequeña caja de chocolates con una sonrisa a medias. Aquí, dijo, para ti, perdón por todo. Supongo que fue un buen gesto, pero se sintió insincero. Un intento de último minuto por arreglar las cosas sin realmente abordar los problemas más grandes entre nosotros. Ni siquiera quería los chocolates, ya estaba más allá del punto de los pequeños gestos. Necesitaba algo real. El resto de la cena fue silenciosa, incómoda y llena de palabras vacías. Apenas hablamos durante el camino a casa. Podía sentir la tensión en el coche. Sara todavía estaba molesta, pero no estaba seguro de si estaba más enfadada conmigo por confrontarla o consigo misma por no entender por qué estaba molesto en primer lugar. No importaba. El silencio era ensordecedor. Cuando llegamos a casa, no podía quitarme la sensación de que nada había cambiado. Había esperado que tal vez esta vez realmente lo entendiera. Tal vez se diera cuenta de que no se trataba de las pequeñas cosas, sino del panorama general. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando la miré y me di cuenta de que todavía no lo veía. Durante los días siguientes, Sara empezó a hacer pequeñas cosas en la casa. Lavaba los platos, ayudaba con la ropa, limpiaba un poco.
Al principio pensé que tal vez esto era una señal de que estaba intentando cambiar, pero se sentía más como un control de daños que otra cosa. No estaba haciendo esas cosas porque realmente quisiera. Lo hacía porque sabía que yo estaba molesto y quería evitar otra confrontación. Me encontré retirándome emocionalmente cada vez más. No podía evitarlo. No quería seguir sintiéndome decepcionado. No quería seguir esperando que ella cambiara cuando parecía que ni siquiera lo intentaba. No quería tratar de arreglar a alguien que no estaba dispuesto a encontrarse conmigo a mitad de camino. Un amigo me sugirió que le diera un ultimátum a Sara. «O cambia o te vas», dijo. Parecía duro, pero tal vez era el llamado de atención que necesitaba. No podía seguir así, constantemente preguntándome si iba a hacer un esfuerzo real. A medida que pasaban los días, las excusas de Sara seguían acumulándose. El trabajo, el estrés, los plazos. Siempre eran sus razones para todo. Y empecé a darme cuenta de un problema mayor. Sara no parecía entender la desconexión emocional que había ido creciendo entre nosotros. Pensaba que haciendo lo mínimo, todo estaría bien, pero sabía que eso ya no era suficiente. Empecé a pensar en nuestro futuro juntos. ¿Era esta relación salvable? Ya no lo sabía. Actualización 3. Después de semanas lidiando con el mismo ciclo de disculpas vacías, intentos a medias de cambio y más excusas, llegué a mi límite. No podía seguir así. Había intentado ser paciente, darle oportunidades para que mejorara, pero estaba claro que Sara simplemente no entendía. Decidí sentarla y tener la conversación que debería haber tenido hace meses. No fue fácil. Había estado posponiéndolo, esperando que ella se diera cuenta por sí sola, pero eso no estaba ocurriendo. Una noche, cuando llegó a casa del trabajo, le dije que necesitábamos hablar. No había forma de evitarlo esta vez. Nos sentamos en la sala y ya podía sentir cómo la tensión empezaba a acumularse. No quería gritar, pero ya no podía endulzar las cosas. Comencé diciendo: «Sara, no puedo seguir así. Esta relación ha sido unilateral por demasiado tiempo. Me has ignorado, olvidado momentos importantes y nunca asumes la responsabilidad de nada de eso». Al principio, simplemente me miró, confundida. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «He estado trabajando tan duro y actúas como si no estuviera haciendo nada». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No se trata de tu trabajo, Sara. Se trata de cómo me has tratado. ¿El aniversario? ¿El incidente del aeropuerto? He intentado hacer que esta relación funcione para los dos, pero ni siquiera has intentado encontrarte conmigo a mitad de camino». Sara, como siempre, se puso a la defensiva. «Estás exagerando», dijo, levantando la voz. «Actúas como si hubiera olvidado tu aniversario a propósito. No fue mi intención olvidarlo, ¿de acuerdo? He estado estresada con el trabajo». No me lo creí. No es solo el aniversario, Sara. Es todo. Es cada vez que me haces sentir que no soy importante. Es cada cumpleaños, cada festividad que pasa y soy el único que hace algún esfuerzo. La expresión de Sara se endureció. «No estoy pidiendo la perfección», continué. «Estoy pidiendo consideración básica. Estoy pidiendo respeto. Estoy pidiendo que te preocupes por nuestra relación tanto como yo lo hago, pero no lo haces. Y eso es lo que más duele». La habitación se quedó en silencio por un momento. Podía notar que Sara no esperaba una conversación de este tipo. Se movía incómoda en su asiento, claramente sin saber cómo responder. «Supongo que podría haberlo hecho mejor», murmuró. Pero era evidente que no lo decía de verdad. No estaba asumiendo la responsabilidad por nada. Ni siquiera estaba arrepentida. Solo estaba diciendo las palabras porque sabía que debía hacerlo. «No me interesa escuchar que podrías haberlo hecho mejor», dije, manteniendo mi voz firme. «Necesito más que eso. Necesito saber que lo entiendes. Necesito saber que comprendes cuánto me ha dolido tu indiferencia. Y necesito que me demuestres que estás dispuesta a esforzarte». Sara evitó mirarme. Estaba incómoda, lo podía ver, pero no había terminado. Tenía un último punto que hacer. «Si los roles estuvieran invertidos, Sara, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si yo olvidara nuestro aniversario y te dejara varada en el aeropuerto?» Por primera vez en toda la conversación, se quedó en silencio. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Podía ver cómo las ruedas giraban en su cabeza, y por un momento parecía que la verdad finalmente estaba llegando. No dijo nada por un largo rato, y dejé que el silencio se mantuviera en el aire. Finalmente, Sara rompió el silencio con un suave: «No lo sé. Supongo que estaría molesta». Asentí. «Exactamente. Así es como me siento. Así me he sentido durante mucho tiempo». Sugerí algo sencillo. Actividades en pareja, como noches de citas regulares o simplemente pasar tiempo juntos para reconstruir la conexión que solíamos tener. Quería ver si realmente estaba dispuesta a esforzarse para cambiar las cosas. «Podemos intentarlo, pero va a requerir esfuerzo de ambos. No puedo seguir cargando esta relación por mi cuenta», le dije.
Sara me miró y hubo un momento de duda. Está bien, lo intentaré, Dijo, pero su tono era plano, como si solo estuviera diciendo lo que pensaba que quería oír. No sé si noches de cita van a arreglar todo, pero lo intentaré. Eso fue todo, la respuesta básica que esperaba. No se sintió como un compromiso, se sintió como una obligación. Sabía que tenía que darle unas semanas para ver si algo realmente cambiaba. No podía simplemente tomarla por su palabra. La conversación terminó con una nota tensa. Sara no parecía convencida, y yo tampoco. Nos fuimos a la cama sin decir mucho más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Seguía preguntándome si las palabras de Sara eran genuinas o si solo estaba diciendo lo que creía que sería suficiente para que la dejara en paz. Decidí darle tiempo, pero en el fondo de mi mente sabía que no podía seguir esperando para siempre. Ya había puesto tanto en esta relación y no estaba seguro de cuánto más podía dar si las cosas no cambiaban. No podía quedarme atrapado en un ciclo de decepción y promesas incumplidas. Así que ahora solo estoy esperando a ver si Sara realmente hará un esfuerzo o si volverá a sus viejas costumbres. No sé qué va a pasar, pero sí sé una cosa, no me quedaré para otra promesa vacía. Actualización 4. Después de esa seria conversación, las cosas parecían mejorar por un tiempo. Sara comenzó a esforzarse más. Planeó una pequeña cita, una cena en un restaurante local que ambos disfrutábamos. Nada lujoso, pero al menos parecía un intento genuino. También empezó a colaborar más en la casa. Lavaba los platos sin que se lo pidiera, sacaba la basura y hacía las compras. Durante una semana, las cosas parecían un poco mejor. Incluso llegué a pensar que tal vez, finalmente, estaba comenzando a entenderlo, tal vez me había equivocado acerca de ella. Pero en la segunda semana, todo empezó a volver a la normalidad. Sara canceló una salida planeada, diciendo que el trabajo se había acumulado y que simplemente no podía escaparse. De nuevo, el estrés del trabajo era siempre su excusa habitual. Intenté ser comprensivo, pero era difícil no verlo como otra excusa vacía. Me sentí frustrado. Había esperado que sus esfuerzos de la primera semana significaran algo, pero ahora se sentían como una solución temporal, algo que hizo solo para mantenerme callado. El peor momento llegó cuando Sara olvidó otro hito. No recordó el día en que nos conocimos. No era algo enorme, solo un detalle pequeño que era importante para mí. Lo mencioné casualmente, pero ella simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Y en ese momento, me di cuenta de que ya ni siquiera intentaba recordar esas cosas. No le importaban los pequeños momentos que solían significar algo para los dos. Solo era yo, aferrándome a cualquier chispa que quedara, mientras ella parecía perder interés. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Realmente le importaba nuestro matrimonio? ¿O solo asumía que yo siempre estaría ahí? Parecía que ni siquiera notaba cuánto estaba invirtiendo en esto, y ese pensamiento dolía más de lo que quería admitir. Ya no estaba seguro de si realmente me valoraba o si simplemente me daba por sentado. Un día, mientras ordenaba la sala, encontré algo que me dejó helado. Me topé con el calendario de Sara, escondido entre algunos papeles en su escritorio. Normalmente no reviso sus cosas, pero algo me dijo que debía echar un vistazo. Vi que la fecha de nuestro aniversario estaba marcada en el calendario, pero aquí está el problema. Aún así, lo olvidó. Era como si lo hubiera planificado, tomado nota, pero simplemente no se molestó en recordarlo cuando llegó el día. Estaba más allá de la frustración. La confronté esa misma noche, preguntándole por qué había marcado nuestro aniversario, y aún así, lo había olvidado. Dio una excusa débil sobre haber olvidado revisar su calendario esa semana. Eso fue lo que dijo. Como si fuera un error inocente, pero no lo era. Era una negligencia evidente. Cuando miré el calendario más de cerca, vi lo que realmente había sido priorizado. Fechas límite de trabajo, eventos deportivos, escapadas de fin de semana con amigos. Pero casi no había nada sobre nosotros. Era como si nuestra relación ni siquiera apareciera en su radar. Sabía que su trabajo siempre era su prioridad, pero verlo plasmado así me golpeó más fuerte de lo que esperaba. He estado esforzándome tanto por mantenernos juntos, pero sentía que ni siquiera se molestaba en intentarlo. El golpe final llegó unos días después. Escuché a Sara hablando por teléfono con una amiga sobre un fin de semana que estaban planeando para asistir a un evento deportivo. Estaba emocionada, hablando de los detalles del viaje como si fuera lo mejor del mundo. Me sentí enfermo. Era algo de lo que ni siquiera me había mencionado. Tenía tiempo para una escapada de fin de semana con sus amigos, pero ni siquiera podía recordar los pequeños momentos conmigo. Al principio intenté ignorarlo, pero cuanto más lo pensaba, más traicionado me sentía. No era solo el hecho de que estaba priorizando sus hobbies, era que ni siquiera consideraba cómo me haría sentir eso. Tenía tiempo y energía para todo lo demás, pero cuando se trataba de nosotros, era como si yo fuera una idea de último momento.
Así que dejé de involucrarme, dejé de esforzarme, dejé de enviarle mensajes durante el día, de intentar tener conversaciones triviales cuando llegaba a casa. Pensé que, si no notaba la distancia entre nosotros, tal vez nunca lo haría. Necesitaba que viera lo que estaba pasando. Necesitaba que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Con el tiempo, nuestros amigos comenzaron a darse cuenta. Al principio todos estaban del lado de Sara, diciendo que yo estaba exagerando, pero ahora también ellos empezaban a verlo. Algunos amigos me contactaron, diciendo que entendían mi frustración, e incluso admitieron que Sara había sido egoísta. Me dijeron que merecía algo mejor, y fue entonces cuando me di cuenta de que no era el único que veía la verdad. Pero las cosas no cambiaron. El golpe definitivo llegó cuando Sara canceló nuestra cena planeada para ir a un evento de última hora con sus amigos. Ni siquiera me lo dijo en persona. Me envió un mensaje de texto disculpándose, diciendo que simplemente no podía decir que no a la invitación. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Esto no era algo que pudiera seguir posponiendo. Sara no iba a cambiar, no a menos que la obligara. Podría seguir esperando a que lo entendiera, pero ¿a qué costo? Cuanto más me quedaba, más sentía que me estaba perdiendo a mí mismo. Necesitaba dejar de esperar una relación que ya no era satisfactoria. Ahora estoy en una encrucijada. No sé si soy lo suficientemente fuerte para alejarme, pero no puedo seguir así. La distancia emocional ha crecido tanto que ni siquiera estoy seguro de cómo arreglarla. Algo tiene que cambiar. Es hora de que tome una decisión drástica sobre mi matrimonio. Una que la obligue a despertar o que me dé el espacio que necesito para seguir adelante. Fue durante ese fin de semana cuando me golpeó la verdad. Había estado conformándome con menos de lo que merecía durante mucho tiempo. Me di cuenta de lo agotado emocionalmente que estaba, intentando aferrarme a algo que ya no existía. Las pequeñas cosas que hacía por Sara, los gestos, el esfuerzo, parecían no ser notados. Ella no estaba poniendo ningún esfuerzo para hacerme sentir valorado. Ni siquiera lo intentaba. Y lo peor era que ni siquiera parecía darse cuenta de que algo estaba mal. Sara seguía con su rutina habitual, asumiendo que todo estaba bien. Esa realización dolió. Pasé el fin de semana reflexionando sobre cuánto había dado a esta relación y lo poco que había recibido a cambio. Ya no estaba molesto solo por el aniversario o el incidente del aeropuerto. Estaba molesto por el panorama general. Sara nunca realmente se había preocupado por ponerme primero. Nunca me había visto como una prioridad. Cuando terminé mi fin de semana de reflexión, supe que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Estaba emocionalmente agotado, y si permanecía en esta relación, solo seguiría lastimándome. Planeé una última conversación con Sara. Esta sería la definitiva. Iba a dejar todo claro de una vez por todas y establecer límites precisos sobre lo que necesitaba si esta relación tenía alguna oportunidad de sobrevivir. Decidí esperar hasta el siguiente fin de semana para tener la conversación. Sara estaría en casa y sabía que esta sería nuestra última oportunidad de hablar en serio. Estaba preparado para ser directo, para decirle todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento, me senté con Sara en la sala. Podía notar que algo percibía que algo estaba mal, pero no creo que esperara lo que venía. Comencé diciéndole que no podía seguir en una relación en la que me sentía no valorado. He intentado comunicarme contigo, le dije, pero nada cambia. Siempre estás demasiado ocupada y yo siempre soy el que busca excusas para ti. Ya no puedo hacerlo más. Sara parecía sorprendida. No podía creer lo que le estaba diciendo. Seguía preguntando: ¿por qué no me lo dijiste antes? No me di cuenta de que las cosas estaban tan mal. Era como si la estuviera tomando por sorpresa todo lo que le decía, pero al mismo tiempo me resultaba difícil sentir pena por ella. Cómo no podía darse cuenta, cómo no veía el impacto que su descuido estaba teniendo en mí. De inmediato, intentó culparme a mí. Deberías haberme dicho cómo te sentías. No sabía que las cosas estaban tan mal. Pensé que todo estaba bien, dijo. Hizo que pareciera que era mi culpa por no ser más claro sobre lo infeliz que estaba. Ese fue el momento en el que me di cuenta de lo desconectada que estaba del estado de nuestra relación. Lo he intentado, Sara. Una y otra vez he intentado comunicarme, pero nunca escuchas, dije, intentando mantenerme tranquilo. No tomas en serio mis preocupaciones y solo me he sentido solo. No puedo seguir así. Sara no lo tomó bien. Me rogó otra oportunidad. Cambiaré, te lo juro. Haré un esfuerzo. Te pondré como prioridad. Por favor, no me dejes, dijo con un tono suplicante, y podía ver la desesperación en sus ojos. Por un momento casi cedí, pero sabía que no podía simplemente aceptar más promesas vacías. Había estado escuchando esas promesas durante años. Estoy dispuesto a intentarlo una última vez, dije. Pero esta vez, las cosas tienen que ser diferentes. Necesito que realmente me demuestres que puedes cambiar. No más excusas. No más disculpas vacías.
Sara estuvo de acuerdo, pero no estaba convencido. Sus palabras eran solo eso, palabras. Las acciones dicen más, y necesitaba ver si cumpliría con lo que decía. Hablamos sobre cosas específicas que podía hacer. Dedicar tiempo para nosotros, planear citas más pensadas, estar realmente presente cuando estuviéramos juntos. Era una lista simple, pero un comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños cambios, pero notables. Sara comenzó a planear citas nuevamente. No eran grandiosas, pero eran consideradas, y era evidente que estaba intentando. También comenzó a estar más presente en casa, tomándose el tiempo para hablar conmigo en lugar de perderse en su teléfono o en la televisión. Se sintió como un paso en la dirección correcta, pero todavía había una parte de mí que no confiaba completamente en que duraría. Unos días después, Sara me sorprendió con una carta escrita a mano. Se disculpó por todo, reconoció cuánto había estado cargando yo en la relación y dijo que estaba comprometida a hacer cambios reales. Me sorprendió. Esta era la primera vez que asumía verdadera responsabilidad por sus acciones y significó mucho para mí. Fue un paso adelante, pero aún no estaba seguro de si sería suficiente. Empecé a sentir un rayo de esperanza, pero me mantuve firme en mis límites. No iba a dejarme caer en los mismos patrones. Tenía que ver un cambio real y duradero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero no iba a dejar que mi felicidad dependiera únicamente de Sara. Había aprendido eso. Por ahora soy cautelosamente optimista. No sé qué deparará el futuro, pero sé que tengo el control de mi propia felicidad, sin importar lo que pase con ella. Si las cosas mejoran, será genial. Pero si no, estaré listo para alejarme. La decisión está en mis manos ahora.